¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. Estás en Frecuencia Fiscal. Recuerda que estamos transmitiendo desde las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, aquí en Frecuencia Tech 94.9 de FM. Recuerda que también puedes sintonizar este programa a través de Facebook Live y retransmisiones a través de YouTube. Para el día de hoy hemos titulado el programa Análisis de Impuestos, España contra México. Hoy en día, bueno, pues México vive un tema bastante revulsivo en el tema de los impuestos. Pareciera que es la catástrofe total y bueno, pues hemos decidido tener un invitado directamente desde España para que nos hable cómo está ya el tema impositivo, tanto para personas físicas como personas morales. Y bueno, pues nuestro invitado de lujo es Jesús Pablo Moreno. ¿Qué tal, Jesús? Encantado, muchas gracias. Pablo, para, bueno, pues los radioescuchas es un tema novedoso. Si nos pudieras decir en 30 segundos quién es Pablo Moreno. Bueno, pues Pablo Moreno, como bien has dicho, viene de España, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y actualmente está vinculado al sector asegurador ahí en España y lleva todo el tema fiscal y contable de una empresa que se dedica al tema de los seguros. Ok, Pablo, a ver, bueno, y entrando directamente en materia, al igual que en México, los contribuyentes se dividen en personas físicas y personas morales. Nada más para tema cultural, ¿cómo se identifican en aquel país? Sí, efectivamente, en España la clasificación es la misma, es decir, se distingue entre personas físicas y lo que vosotros llamáis personas morales en España se llama personas jurídicas. Personas jurídicas. Que son las sociedades, pues tipo sociedad limitada, sociedad anónima. Ahorita vamos a entrar al detalle. En materia del impuesto al valor agregado, este impuesto se denomina prácticamente igual, es un IVA, pero su nomenclatura es... Sí, es el IVA igual y es el impuesto sobre el valor añadido. Impuesto sobre el valor añadido, que entiendo por allí, pues manejan diversas tasas, ¿no? Que van desde un 4 hasta un 21%. En el caso de México, Pablo, te explico, por ejemplo, aquí tenemos tasas que van desde exento, por ejemplo, para el caso de los médicos, otra tasa que pudiera ser 0% para lo que es todo el sector primario, alimentos, ganadería, silvicultura, y una tasa del 16% que es la general para pues todos los comercios que no quedaron en los dos supuestos anteriores. En el caso de España, ¿qué nos pudieras decir al respecto? No, en España los tipos impositivos del IVA son básicamente tres, que es el 21%, que es el tipo impositivo general para la mayoría de servicios. Luego hay un tipo impositivo reducido del 4%, que es el que aplica a los servicios primarios, a los servicios básicos de alimentación, a la ganadería y a la agricultura. Hay un tipo intermedio del 10% que aplica para las construcciones y los bienes muebles e inmuebles, y luego exentos están, al igual que aquí en México, todo lo que son los servicios sanitarios. O sea que si esto fuera una equivalencia, estimados radioescuchas, a un partido de fútbol, en esto, primera sección, si me lo permites, pareciera que México 1, España 0, ya que la tasa del 21%, bueno, estaría por encima del 16% que aplica para México. El sector primario, aquí tenemos una tasa del 0%, por allá una tasa del 4%. Los médicos se quedan empatados en materia. Ahora, otra de las cosas, Pablo, es que en México el impuesto al valor agregado se causa en base a flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que tú hoy puedes emitir la factura y te la van a pagar dentro de 3 meses, pues hasta el mes número 3 se causa el impuesto respectivo, porque va en base a flujo de efectivo y no a devengado. En el caso de España, ¿cuál es la mecánica para el pago del IVA? No, en España el IVA funciona por el criterio de devengo, es decir, en el momento en que tú emites la factura, tú en ese momento tienes que ingresar en la declaración correspondiente en el primer periodo, en el periodo siguiente que haya a la emisión de la factura, tú tienes que declarar ese IVA a Hacienda e ingresarlo.
Yo creo que ahí vamos México otra vez 2-0, porque bueno, aparte de que la tasa es del 16% contra el 21%, en México se causa independientemente que seas persona física o moral, hasta el momento de la cobranza. Y la frecuencia del pago, en el caso de México no hay distingos prácticamente, digo, si quitamos el régimen de incorporación fiscal, todos los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, deben de tributarlo de manera mensual. ¿Qué tenemos de aquel lado del viejo continente? No, en España el IVA se declara de manera genérica, las declaraciones son trimestrales. Es decir, cada 3 meses se declaran tanto las facturas de IVA que tú has soportado como las que has devengado. Y solamente aquellas empresas que superan ciertos límites o ciertos niveles de facturación a partir del 1.000.000 de euros sí que tienen un régimen de IVA que es mensual. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las devoluciones de IVA? Aquí en México muchas empresas sufren para que, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su brazo fiscalizador, que es el SAT, bueno, pues que le devuelvan. Tiene que prácticamente certificarse la empresa y que los terceros con los que interactuó pues el pagador, bueno, pues también sean contribuyentes cumplidos. Entonces viven toda una odisea para que pues esos flujos de IVA les sean devueltos. ¿Qué nos pudieras comentar respecto de España? Allí en España sí que la Hacienda Pública practica devoluciones regularmente y no te hace falta acreditar nada, simplemente como te comentaba, trimestralmente todas las empresas realizan una declaración tanto del IVA que han soportado como el que les ha repercutido. La diferencia, si es a pagar, se paga la Hacienda Pública en el trimestre que corresponde, y si es a devolver, lo que la empresa va haciendo lo va dejando a compensar. ¿Por qué? Porque Hacienda en España solamente en el cuarto trimestre, que es el que se presenta antes del 20 de enero del año siguiente al terminar el ejercicio, es cuando tú puedes solicitar la devolución, y automáticamente en los días siguientes, pueden transcurrir 2, 3, 4 semanas, Hacienda a todas aquellas empresas y personas físicas que les haya salido a devolver el IVA, les devuelve su parte correspondiente. Pablo, has dicho una palabra mágica que me ha atrapado, la palabra compensar. En México, a partir del 2019, la compensación universal, entendida esta como: si yo tengo un saldo a favor de IVA y tengo un saldo a cargo de ISR o de impuesto sobre la renta, bueno, pues yo podría cruzar esos saldos a favor y en contra y no pagarle nada a la autoridad. Eso es la compensación universal. ¿A eso te refieres? ¿La compensación universal en España está vigente? No, en España la compensación va por tipo de impuesto. O sea, estamos hablando propiamente aquí en México, cuando es el mismo impuesto, se llama acreditamiento. Cuando el IVA se enfrenta contra un saldo a favor de IVA contra un saldo a favor del mismo impuesto, eso se llama acreditamiento. Y la compensación universal es cuando son que enfrentas diversos impuestos entre sí. Allá tampoco tenemos vigente lo que es la compensación universal, ¿cierto? No, allí no existe. Allí lo único que sí Hacienda, si en un momento determinado te tiene que devolver cualquier importe del tipo impositivo que sea de impuesto de sociedades, de IVA, y tú como empresa o como persona física tienes alguna sanción administrativa, alguna sanción de tráfico o algún tipo de impago en cualquiera de las administraciones públicas, sí que Hacienda tiene conocimiento de ello y te retiene ese saldo. Es la única, o sea, eso sí que podríamos asemejarlo un poco a lo que sería la compensación universal que tú llamas, pero bueno, eso es simplemente que tú tienes a favor un saldo tuyo de un importe, del que sea, de IVA por ejemplo, y Hacienda sabe que tienes una multa de tráfico sin pagar y te retiene esa cantidad, es decir, le abona a tráfico en tu nombre esa sanción y te reintegra la diferencia. Pablo, por ejemplo, aquí en México tenemos prácticamente la totalidad de las empresas, personas físicas y morales, independientemente de la escala de facturación, tienen que timbrar la emisión de sus ingresos o de sus facturas. Esto es que a través de un lenguaje de XML, la autoridad se da por informado en tiempo real que una transacción económica y fiscal acaba de ocurrir. Con esto, bueno, pues la autoridad prácticamente está en línea directa con el contribuyente. Incluso una de las cosas novedosas es para que este próximo año todas las transacciones a través de punto de venta en lo que son comercios, vas a hacer la transacción comercial, mostrar tu tarjeta de crédito débito,
se hace la transferencia de los recursos e inmediatamente también se va a timbrar la factura o emitir en automático la factura respectiva, porque se están identificando los RFCs de ambos contribuyentes. ¿Qué ocurre en España al respecto? ¿Las empresas también timbran sus facturas o a cierto nivel de ingresos se les obliga? No, ahí sí que me vas a volver a decir México 3, España 0, porque allí la facturación, allí le llamamos facturación electrónica. La facturación electrónica solo es obligatoria para las empresas que facturan por encima del 1.000.000 de euros. Esas empresas sí que automáticamente tienen que notificar diariamente y sí que graban en la hacienda pública todas las facturas, tanto que reciben como que emiten. Pero por debajo de esos niveles de facturación no es obligatorio, simplemente es obligatorio informarlas de manera trimestral. De manera trimestral. Me mencionabas antes de ingresar a lo que es propiamente el programa, que el porcentaje de bateo de la hacienda pública en materia de contribuyentes morosos o de impagos es muy bajo, es decir, que la autoridad hacendaria hace lo propio. ¿Nos podrías explicar así de manera muy breve cómo es que los contribuyentes, al no emitir factura electrónica, al no rebasar esos umbrales que refieres, cómo la autoridad controla a que no haya una defraudación fiscal por parte de tanto personas físicas y morales? Hombre, yo te puedo decir que a nivel europeo, a nivel de este lado del mundo no lo conozco, pero a nivel europeo la hacienda pública española es de las que mejor funcionan y mayor nivel de antifraude tiene, porque sí que son muy exigentes con el tema de las declaraciones informativas. O sea, obligatoriamente cada mes tú tienes que notificar a Hacienda todo lo que has facturado. Al final tú le llamas RFC, nosotros le llamamos CIF, que es el número de identificación fiscal de las empresas o de las personas físicas, y ellos sí que ellos automáticamente cruzan datos, cruzan y claro, el nivel de detección de que puede haber fraude en facturas es muy alto. Entonces no llegamos a ese nivel de la facturación electrónica, que yo creo que a vosotros sí que os puede dar ese plus, pero el control que hace Hacienda en España es bastante férreo y consiguen un alto nivel de, como te he dicho, de antifraude. Bien, recuerda que estás escuchando Frecuencia Fiscal desde el 94.9 de FM. Tenemos como invitado a el licenciado en Administración Jesús Pablo Moreno, quien nos visita desde España, y estamos abordando el tema análisis de impuestos España contra México. El primer tiempo acaba de terminar 3-0 favorable a México. En materia de impuestos sobre la renta, ¿qué tenemos, Pablo? En México, bueno, para personas físicas operan en base a flujo de efectivo con un impuesto escalonado que va desde el 0 hasta el 35%. Personas morales, una tasa de ISR fija del 30%. ¿Qué tenemos de aquel lado del mundo? No, en España lo que son las personas físicas, que se le denominan autónomos, los autónomos tributan por el IRPF, que es el impuesto de la renta de las personas físicas, y tiene un escalado que va del 19%, el más bajo, hasta un 45%. Y las empresas, las personas jurídicas, las personas morales, como le llamáis vosotros, esas tributan a un tipo impositivo general del 25%. 25%, que en este caso pues es una tasa 5 puntos por debajo de lo que está en México. Ahí iríamos ya un 3-1 en el marcador. A ver, y aquí también cuando la persona moral le paga a una persona física, llámese honorarios, arrendamientos, se activan una serie de retenciones. ¿Por allá también tienen ese mecanismo de retención? Sí, existe un sistema de retención fiscal que en el caso de España es el 19%. Entonces el 19% más el 21% del IVA, pues hablamos de que cualquier profesional que facture sus servicios o sus honorarios tiene que retener un 40% o un 40% de lo que está cobrando va al fijo. A ver, hay muchos empresarios que incluso ahorita están analizando el tema de la economía mexicana, ¿verdad? Migrar a otros países y demás. Entonces, a ver, platícanos, un negocio que por primera vez se abre en España, ¿qué estímulos fiscales tiene por su recién incorporación? Pues las empresas de nueva creación o los autónomos que se incorporan por primera vez a una actividad profesional tienen un tipo impositivo reducido. En el caso de las personas jurídicas, en lugar de ese 25% general que comentábamos antes, durante los 2 primeros años tributan a un 15%. O sea, un 15% a cualquier escala de ingresos, es decir, puede ser un negocio demasiado exitoso de millones de euros y se va a esa tasa reducida. Los 2 primeros años tributaría el 15% el beneficio neto.
efectivamente. Bueno, pues ahí ya vamos 3-2, esto se está poniendo difícil, cercano al término del partido. En el caso de México tenemos una ley antilavado, Pablo, que esto impacta ahorita a los contadores y pues a las empresas que tienen actividades vulnerables. ¿Qué tenemos al respecto en España? En España tenemos... ¿También reportan los contadores? Sí, yo creo que lo veríamos también comentando antes de entrar. Yo creo que la exigencia del tema del lavado y el blanqueo de capitales es algo mundial. Yo creo que no lo impone Estados Unidos, porque aunque en México se dice que estáis muy sometidos a Estados Unidos, Europa también tiene todavía sus exigencias que llegan desde este lado del mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo del fichero FATCA y lo de el Banco Europeo te exige mucho. Entonces en España también existe la obligación de hacer declaraciones puntuales si consideras que puede haber una operación ilícita o que los fondos de los que se está haciendo esa operación no son muy fiables o de dónde vienen. Y aún así, aún no teniendo nada, a final de año sí que tienes que hacer una declaración negativa, como que tú no has hecho ninguna operación, entiendes, con dinero que provenga del blanqueo o del lavado de capitales. Aquí en México prácticamente las empresas, el dictamen fiscal desapareció, estaba en un umbral de 30 millones de pesos mexicanos. Luego, bueno, pues entra una declaración alternativa al dictamen y que ronda los 700 millones de pesos el umbral para que se vuelva obligatorio el presentar información adicional a la que se vuelca en la declaración anual. En España, ¿qué sucede? Es decir, aparte de la declaración anual, los contribuyentes están obligados a presentar información adicional a través de alguna especie de contador público registrado. Sí, en España todas las empresas y todas las personas físicas están obligadas, además de presentar la declaración anual del impuesto, tienen que presentar sus cuentas anuales en el registro mercantil y una memoria de toda su actividad en el ejercicio inmediatamente anterior. Y aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores o que tengan por encima del 1.000.000 de euros de facturación, volvemos siempre al 1.000.000 de euros, parece ser como que en España es un corte. Les ha gustado esa cifra. Empresas de más de 1.000.000 de euros, de menos de 1.000.000 de euros, tienen que presentar toda esa memoria y esas cuentas auditadas por un auditor público que previamente estará registrado en el Ministerio de Economía y Hacienda, estará legitimado por los registros mercantiles de cada provincia y depositar esas cuentas, ya te digo, que auditadas, ¿no? Háblame de incentivos fiscales. ¿Qué incentivos fiscales puedan tener? Ahorita ya mencionabas unos, ¿no? De los primeros 2 años. Pero, por ejemplo, en México tenemos, en el caso de las personas físicas, unas deducciones personales que pudieran ser gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, incluso intereses hipotecarios, colegiaturas que las personas físicas pueden deducir rumbo a su declaración anual. Es decir, al momento de presentarla de manera adicional, puede el fisco reconocerle esas deducciones personales. Sí, en España existen más o menos las mismas deducciones, es decir, como persona física tienes derecho a deducirte todos aquellos gastos que inviertas en sanidad privada, aparte de que en España existe un sistema sanitario público de pensiones, esos gastos también son deducibles, también son deducibles los gastos en colegios profesionales, en ayudas a la educación para si tienes hijos, para libros de texto tienes deducciones, para clases extraescolares en las que fomentes el uso de nuevas tecnologías o el aprendizaje de nuevos idiomas. Es decir, yo creo que en eso viene a ser un poco similar a las deducciones que pueden tener en España. Y las empresas, bueno, pues todo aquello que sea en investigación, todo lo que sean inversiones que realicen en investigación y desarrollo, en I+D, pues sí que tienen unas deducciones que van desde el 25% al 42%, ¿vale? Es decir, todos aquellos gastos que una empresa invierta en investigación y desarrollo tienen una exención de un 25%, un 8% para todo lo que sea inversión propia en investigación y desarrollo. Existen muchos tipos de deducciones y ayudas. Pablo, fíjate que ya estamos por concluir el programa. Ciertamente, bueno, pues hay un indicador que se llama el Doing Business, ¿no? Que aglutina a cerca de 190 países, y en el caso de México, pues nosotros estamos en el lugar número 116 en el tema de impuestos, es decir, las facilidades que tiene el contribuyente para poder declarar
pues estamos en un lugar totalmente fatal. En el caso de España, para 2019, este indicador, bueno, pues lo coloca en el lugar número 34, es decir, hay una distancia enorme en este ranking. Y en el indicador ya consolidado, bueno, pues España está en el lugar número 30 y México en el lugar número 54. Yo creo que dentro de las calificaciones o materias, si lo pudiéramos llamar así, el tema de impuestos es donde descalifica demasiado a México. Permisos de construcción, estamos en el lugar número 93, para hacer tareas de registro de propiedades en el lugar número 103. Entonces, esto pues sí nos deja demasiado descalificados. Traemos una inflación de cercano al 5%, España una inflación, corrígeme, por abajo del 2% anual. Sí. No sé, algunos comentarios que nos quieras pues decir. Parece que todo es felicidad de aquel lado del continente, pero ¿qué problemáticas recogen los contribuyentes? ¿De qué se quejan de su equivalencia a la Secretaría de Hacienda? No, felicidad no es todo, o sea, es decir, si es cierto que desde este lado del mundo siempre se ve como España o como Europa algo que es el nuevo mundo, como es que es perfecto y demás. No. Nosotros también tenemos nuestros problemas, y a nivel de impuestos, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Una de las exigencias fiscales de la mayoría de empresas y personas físicas en España es que el tema del IVA sea por el criterio de caja, es decir, una vez que yo cobro una factura es cuando debería tener la obligación de declararla y ingresar ese IVA a favor de la Hacienda Pública. Y como te he comentado, va por el criterio de devengo, es decir, yo en el momento en que emito la factura, resulte pagada o no pagada, yo tengo que declarar ese IVA. Si luego no la cobro, ahí sí que luego existen multitud de problemas para poder sacar esa factura de la liquidación, que Hacienda te acepte que retires esa factura porque ha resultado impagada. Esa, por ejemplo, sería una de las demandas más importantes que existen a día de hoy en el tema fiscal en España. El caso del terrorismo fiscal en México ahorita se está viviendo, bueno, pues demasiadas requerimientos de información, intentos de cobro persuasivo, le llega información vía mensaje, vía correo electrónico, vía buzón tributario al contribuyente de que pues tiene una responsabilidad solidaria, incluso hasta de tipo penal, por diversas actividades. En el caso de España, ¿cómo actúa la Secretaría, que es de Economía, o cuál es su equivalencia, dijimos? Sí, es la Consejería de Economía y Hacienda. ¿Intenta hacer allí sus situaciones de difusión o se guarda porque dicen son contribuyentes cumplidos? No, el fisco en España yo creo que en determinada forma también actúa como en México, es decir, es muy demandante de información, tiene una labor inspectora muy amplia, fiscaliza mucho, aleatoriamente te requiere información, documentación, información de facturas, pero sí es cierto que ahí hay un cambio radical en lo que tú comentas sobre México, es decir, no las dos empresas que tienen la relación comercial pueden tener en un momento determinado una acción del fisco o que el fisco venga a buscarlas, es decir, yo como empresa mañana te puedo facturar a ti y tú resultas ser una persona que eres morosa frente al fisco o deudora frente al fisco, el fisco irá contra ti, pero contra mí no va a ejecutarme en ningún momento. Contabilidad electrónica, Pablo. Aquí en México hay que enviar una contabilidad electrónica mensualmente, hay que enviar un catálogo de todas las cuentas, hay que enviar declaraciones informativas anuales. ¿En España se envía contabilidad electrónica? En España envían contabilidad electrónica a aquellas empresas que facturan por encima del millón de euros, y declaraciones informativas trimestrales sí que presentan todas. Bueno, pues yo creo que esto nos coloca en un marcador 3-3. Yo creo que está bastante competido. En un momento determinado, bueno, pues el caso de las personas físicas, ahorita mencionábamos el caso del ISR y el caso de el impuesto al valor agregado. ¿Algunas palabras finales, Pablo? Sí, bueno, a mí lo que sí me gustaría es, por desempatar un poco el partido, y creo que vamos a quedar al final 3-4, es ¿A favorable a España, claro. A ver, por supuesto. Yo no sé en México si existan o no, pero en España sí que existen muchos más deducciones fiscales de las que hemos comentado, o no deducciones sino incentivos. Es decir, en España existe una subvención a fondo perdido, es decir, la Hacienda Pública a todas aquellas empresas que contraten a trabajadores de menos de 30 años les da 3.000 euros
como ayuda. Pablo, pero ya no hay, o hay jóvenes menores de 30 años, digo, es el viejo continente y la población tiende a no reproducirse. ¿Cómo los encuentran? Sí hay. Y luego, sobre todo, en España existe mucha conciencia tanto con el medio ambiente como con las personas desfavorecidas. Entonces, todas aquellas empresas que contraten a personas discapacitadas, aquí también tenemos algo referente a tienen eso. Una reducción de 9.000 euros o hasta 12.000 euros por cada discapacitado que contraten. Era comentar alguna otra más incentivo que existe en España. Bien, bueno, pues entonces prácticamente estas serían las conclusiones finales. Nos fuimos al VAR, dice Pablo que por ahí esto sí fue gol, al parecer España 4-3, ese criterio se lo dejamos al radio escucha. Le recordamos nuestros datos de contacto, dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Y bueno, pues les damos las gracias a Pablo Moreno, que nos vino a visitar desde España para abordar el tema de los impuestos y su comparativa contra México. Bueno, pues se quedan por ahí con los datos de contacto y pues muy agradecido, Pablo, que haya estado por aquí en la cabina. En este caso estamos transmitiendo desde la cabina exterior, no desde la cabina azul, por temas de logística. Pablo, palabras finales. Pues nada, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí en Monterrey y bueno, les invito a todos a que cuando quieran pues visiten España, que es un país que a los mexicanos los acoge con los brazos abiertos y bueno, y que se atrevan a invertir en España y que también los españoles nos atrevamos a invertir en México. Gracias, se despide el contador público Luis Alberto Padrón, esto fue Frecuencia Fiscal, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.